Hola, ¿qué tal? Continuamos con más información en nuestro programa Mente Sana, porque hoy hablaremos de un tema que también es de suma importancia y por supuesto sobre la salud mental. En este caso vamos a hablar sobre la ansiedad. Para esto tenemos a nuestra experta psicóloga María del Pilar Murcia, psicóloga especialista en psicología clínica y magíster en psicología, y ella nos estará hablando sobre qué es la ansiedad, cómo se desarrolla, cuáles son estos síntomas y demás. Así que María del Pilar, bienvenida a 90 minutos. Hola Natalia, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, de poder compartir con las personas que están conectadas esta información que es tan importante y que sobre todo después de la pandemia nos dejó muy inquietos alrededor de la salud mental, este diagnóstico de ansiedad que no solamente viene en la psiquiatría, sino también y es parte de los motivos de consulta más frecuentes ahora para quienes somos terapeutas y estamos en el ejercicio de la clínica psicológica. Bueno, María del Pilar, muchísimas gracias. Quisiera saber, para iniciar de una vez con esta conversación y que por supuesto a nuestra audiencia le interesa, cuéntanos acerca de qué es la ansiedad y cómo la podemos diferenciar de la preocupación o el estrés. Bueno, esto es bien importante esta diferenciación porque después precisamente, sobre todo el efecto que tuvo para todos este tiempo de pandemia, tanto los niños como los adolescentes y los adultos, vamos metiendo como en la misma bolsita esta denominación de ansiedad. Pareciese que todo es ansiedad. Entonces uno escucha a niños muy pequeños diciendo, tengo ansiedad, ¿sí? Entonces hay que distinguir tres conceptos importantes que son clave dentro de ese proceso clínico de evolución de un diagnóstico como es este, y es entre el estrés, la tensión y la ansiedad. Todos podemos tener una experiencia de tensión y eso corresponde como a ese efecto inmediato, a eso que sentimos en el cuerpo frente a una condición o una situación de presión, que puede ser de orden familiar, emocional, laboral, académico, ¿sí? Tanto los niños como los adolescentes como los adultos. Es esa presión, esa sensación en el cuerpo por algo concreto, por algo en tiempo real. Cuando se suma mucha de esta tensión, se deriva en esta cadena otro elemento que es el estrés, ¿sí? Y el estrés es esa respuesta que hace el cuerpo a esa suma de condiciones o de factores estresores o de tensión que está viviendo, a lo que está sometido el sujeto, indiferente o distinto de la edad que tenga, o sea, no importa, puede aparecer en cualquier población. Cuando ya sobrepasa ese nivel de tensión, llega el estrés, y cuando ya el estrés sobrepasa esa capacidad de respuesta en el cuerpo como alerta a eso que está generando tensión, aparece la famosa ansiedad, que es definida dentro de los clasificadores de salud mental como una condición, ¿cierto?, que genera en el sujeto una preocupación excesiva. El sujeto se siente preocupado y algunos incluso lo definen como el miedo al miedo, el temor al temor. Es la sensación en el sujeto de que algo malo le va a pasar y frente a eso que le puede ocurrir, pues el sujeto no tiene una manera clara de cómo lo va a afrontar o cómo lo va a resolver y empieza a gestar en el cuerpo una serie de síntomas que son tanto físicos como psicológicos alrededor de ese temor de que algo puede ocurrir, pero es excesivo. Es decir, de lo que estamos explicando, aparece primero la tensión como una respuesta de nuestro cuerpo a algo que resulta ser amenazante. Luego viene el estrés, que es la suma ya desbordada de esos elementos de tensión, y de allí se deriva, cuando se sobrepasan la capacidad de respuesta del cuerpo, esa sintomatología de la ansiedad. Fíjense que en ese sentido y en esta cadena uno puede pensar que la ansiedad entonces es una enfermedad y como tal está clasificado dentro tanto del DSM como del CIE, que son los manuales de clasificación de las enfermedades mentales en psiquiatría y en psicología clínica, pero para otra perspectiva, digamos que por el contrario, la ansiedad no es vista tanto como una enfermedad, sino como un síntoma, ¿sí? Es decir, una respuesta que advierte al sujeto, hombre, mujer, niño, adolescente, adulto, que algo está pasando, que está sobrepasando su capacidad de respuesta. Entonces se entiende allí que la ansiedad, así como cuando tenemos un resfriado, ¿cierto? Y en ese resfriado aparecen unos síntomas como que tenemos algo de fiebre, un poco de congestión nasal, hay afectación respiratoria, pues esto es la ansiedad, una respuesta a que algo está pasando. ¿Sí? Entonces los síntomas del resfriado, la respuesta a que nos viene una gripe.
En este caso, una analogía, el síntoma de la ansiedad es la respuesta entonces a la tensión, al estrés. Básicamente así lo podemos diferenciar. ¿Todos los que tenemos tensión tenemos ansiedad? No. ¿Todas las situaciones de estrés sí o sí nos van a derivar a una ansiedad? No precisamente. Si somos conscientes como adultos y como educadores de esas situaciones de tensión de nuestros niños, podemos hacerle contención a la ansiedad. Y si como adultos vamos haciendo conscientes aquello que nos está generando tensión o estrés, también puedo hacer a tiempo contención de la ansiedad. Por eso es que los clasificadores, en el caso del DSM-5, en la versión última de esta clasificación, plantea que los síntomas de la ansiedad, si sobrepasan una temporalidad de 6 meses, allí es donde los profesionales de la salud hacemos ya un diagnóstico de ansiedad. Si es algo que está ocurriendo en la última semana y hacemos un abordaje adecuado, los papitos lo hablan con los niños y se logra evaluar de esas situaciones de tensión sobre cuáles podemos tener control o no, pues podemos hacer contención, detenerlo y que se nos quede en el nivel de tensión, en el nivel de estrés y poder sobrepasarlo para lograr bienestar y tranquilidad emocional. Si por el contrario de eso no se habla y no se trata a tiempo en casita o en las instituciones educativas o en los contextos laborales, pues podemos gestar entonces ya la ansiedad efectivamente como un diagnóstico que debe ser tratado de una manera muy puntual, muy recurrente. Así un poco como para diferenciar, Natalia, frente a tu pregunta, ¿cómo diferenciar que estemos preocupados, tensos, estresados a esta sintomatología de lo que es realmente la ansiedad? Como síntoma asociado, como lo plantea la psiquiatría, como una enfermedad que debe ser atendida para contener que de allí se deriven otras enfermedades mentales. Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, y teniendo en cuenta, como usted ya mencionaba anteriormente, estos síntomas no se presentan de la noche a la mañana y es importante, pues uno que está sintiendo esta sensación, esta emoción, este trastorno, lo que sea, nosotros identificarlo y de qué forma podemos tratar esto en nuestra vida cotidiana, cómo podemos aprender a identificar este síntoma y cómo lo podemos sobrellevar en nuestras actividades diarias. Mira, Natalia, cuando llegan los pacientes a consulta, que pueden hacerlo a través de consulta médica y de ahí se escala a valoración psicológica, incluso a veces desde la misma consulta médica inmediatamente se remite a psiquiatría dependiendo de los síntomas. Digamos que el personal de salud lo que tenemos en cuenta es que se tenga 4 o más de los síntomas. No es porque llegue una persona de repente, no sé, a la farmacia o a la tienda, decir, lo que pasa es que me siento bajo mucha presión, yo siento que el pecho como que se me está aquí atorando y siento una presión en el pecho. No, es de una ansiedad y empiece a tomar algún tipo de ansiolítico. No es necesario cumplir dentro del protocolo con al menos de 4 a más, según lo establecen los clasificadores o los manuales de enfermedad mental, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas? Yo te voy a mencionar algunos de esos síntomas para que las personas los tengamos muy en cuenta y estemos, digamos, allí pudiendo decantar, sobre todo para los papitos y para los educadores en las instituciones educativas, cuando estamos hablando de una cosa o estamos hablando de otra. Entonces hablamos de síntomas psicológicos y de síntomas fisiológicos. Voy a mencionar algunos de ellos. Como síntomas psicológicos aparecen pensamientos irracionales. Yo te decía hace un momento, les planteaba esa idea que se gesta en el sujeto de que algo malo me va a pasar. Por eso se define como el miedo al miedo, el temor al temor, ¿sí? Entonces, hay ideas irracionales, irritabilidad, y eso lo podemos encontrar, vuelvo y les digo, a cualquier edad, no precisamente solo en los adultos que estamos bajo la presión de muchas cosas que de pronto los niños en su idea de juego no tienen, pero vamos observando síntomas como pensamientos irracionales, irritabilidad, dificultad para concentrarse en las actividades de la vida cotidiana o las actividades básicas cotidianas de la vida de las personas, paranoia, la sensación de que algo va a pasar o de que alguien puede hacerme algo. A eso le llamamos paranoia. Y también algunos síntomas, sin ser depresión, algunos síntomas de depresión. Eso es los síntomas psicológicos. A nivel físico, ¿qué es lo que siente el sujeto? Cuando llegan a la consulta con el médico, normalmente el sujeto refiere síntomas de lo físico, por eso van donde el médico. Cuando un médico va más a la profundidad de reconocer qué otras cosas están pasando, se transita a los síntomas psicológicos que acabo de mencionar. Desde lo físico, el sujeto tiene taquicardia, ¿cierto? Siente palpitaciones distintas a lo que usualmente ocurre aquí en el corazón, falta de aire, es decir, los pacientes refieren
sentir que se asfixian, no puedo respirar y eso genera lo que dentro de la ansiedad se llama la fobia, ¿sí? Empieza a tener pánico, tengo mucho miedo de no poder respirar, porque todos sabemos que la vida se conecta con la posibilidad de respirar, entonces el paciente con ansiedad siente dificultad para respirar. Temblores, claro, miren que todo va asociado. Si yo entro en pánico y tengo el temor de que de pronto me va a faltar el aire, pues inmediatamente el sistema simpático en el cuerpo se activa y aparece el temblor, la sudoración, pueden aparecer dolores muy fuertes a nivel de la cabeza, del cuello o de la espalda, náuseas, esto lo refieren mucho los niños como malestar en el estómago y ganas de vomitar, pero no es vomitar, son las náuseas, malestares digestivos, fatiga, el sujeto se siente muy cansado, incluso a veces como una forma de defensa, precisamente para evitar ese contacto afuera. Tengo miedo de salir y morir, tengo miedo de salir y que me ocurra algo, que de pronto me pase algo allá afuera, entonces empiezo a sentirme fatigado, prefiero quedarme en la casa, tiene dificultades a veces para conciliar el sueño, que es tan importante para las personas, diarrea y vómitos. Estos son los síntomas que aparecen a nivel fisiológico. Poder detectarlos y reconocerlos a tiempo, ver la frecuencia y la intensidad de estos síntomas es muy importante para un diagnóstico real y no un diagnóstico supuesto de ansiedad, ¿sí? Para poder, sobre todo nosotros como papitos y como lo decía hace un rato también como educadores y quienes somos terapeutas y quienes están a cargo de la responsabilidad importante de orientar a los pacientes hacia dónde es importante acudir, pues que lo podamos allí reconocer. Estos son, como les digo, síntomas tanto de orden físico como de orden psicológico alrededor de este diagnóstico de ansiedad. Listo, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, pues para finalizar nuestra sección de Mente Sana, nos gustaría que por favor usted nos diera algunas recomendaciones de qué podemos hacer cuando tenemos algún familiar o algún amigo, alguna pareja que sufre de ansiedad y cómo le podemos ayudar sin generar aún más estrés. Para poder apoyar a estas personas que son nuestra familia o amigos que están con este diagnóstico de ansiedad, lo primero es muy importante promover el uso de la palabra, que la persona pueda hablar de aquello, porque como aparecen las ideas irracionales, aquello que le está generando ese nivel de tensión. Segundo, sí o sí, importante que busquemos apoyo, ayuda terapéutica, o sea, las personas necesitan transitar por un acompañamiento paralelo entre psiquiatría, que permite que el sujeto haga adherencia al tratamiento farmacológico y de la mano la adherencia al tratamiento psicoterapéutico, es decir, es un trabajo que hacemos en conjunto. Y tercero, cuando los pacientes ya están en un proceso terapéutico, dentro de las actividades que nosotros promovemos, hay una serie de estrategias que utilizamos en tiempo real para que los sujetos, una vez empiecen a tener la crisis de ansiedad, puedan transitar en ella teniendo la ayuda de una serie de actividades y de ejercicios que permiten que el sujeto, cuando aparece el síntoma, pueda de alguna manera salir de esa condición en la que se está sintiendo, porque realmente quien ha vivido la ansiedad y los pacientes que realmente tienen un diagnóstico manifiestan sentir mucha angustia en el momento en el que aparece la crisis. Entonces, estas serían como unas recomendaciones generales que en síntesis lo que quiere decir es busquen apoyo terapéutico a través de sus EPS o a través de psicólogos particulares que puedan ayudarles a acompañar este proceso. Muchísimas gracias, doctora María del Pilar, de verdad, por su aporte, por brindarnos toda esta información, porque aquí en Mente Sana siempre queremos brindar estrategias y herramientas a la audiencia que nos ve en estos momentos. Continuamos con más información en nuestra próxima edición de Mente Sana. Hasta aquí por el día de hoy. Hasta luego, doctora, y muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén bien. Nos vemos en una próxima edición.